Muy buenas tardes a todos los participantes de este evento. Quiero en primer lugar dar el agradecimiento por el interés de participar en esta actividad en el marco de las actividades que se realizan por el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis. Es menester para nosotros, como parte del Comité de Tuberculosis, del Servicio de Neumología, parte de especialidades médicas y del Departamento de Medicina, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, compartir con todos ustedes los puntos que nos interesan en relación a tuberculosis y obviamente en pacientes oncológicos. Hemos querido abordar el tema de la tuberculosis mencionando una nueva era en tuberculosis. Pasa porque el diagnóstico de la tuberculosis que se hacía hace muchos años se basaba simplemente en el tratamiento, en evaluación clínica, luego con el devenir del avance y la investigación, las pruebas de imágenes, las pruebas tomográficas, la bacteriología y lo que, como dice la OMS, las pruebas moleculares que nos han ayudado a valorar y ver la real magnitud en el diagnóstico de la tuberculosis. Solo a manera de anécdota en relación al tratamiento, cuando en épocas antañas se trabajaba con el diagnóstico y el tratamiento con la streptomicina, ¿no? Y que se evaluó en el transcurso del tiempo. Hoy tenemos nuevas drogas para poder abordar a esta enfermedad. Es así que hoy contamos con excelentes médicos que nos acompañan en este panel, que los vamos a estar presentando en forma consecutiva. En base, queremos hacer un panel con la manifestación, con la exposición de una nueva era en la tuberculosis, a cargo de la doctora Daniela Salazar Martínez. Ella es médico asistente del Servicio de Neumología del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que nos va a dar una información reciente de lo que significa esta nueva era de la tuberculosis. Muy bien, adelante, doctora Salazar, por favor. Muy buenas tardes con todos los presentes. Agradezco a la doctora Gutarra por esta invitación. Y bueno, como dice el título de la exposición, estamos en este momento en una nueva era en tuberculosis. Mi nombre es Daniela Salazar Martínez, soy médico asistente del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas del Servicio de Neumología. Entonces, vamos a empezar esta exposición con las palabras del doctor Tedros Adhanom, que es el director general de la OMS, que las expuso en el reporte global de la tuberculosis para el año pasado, el año 2021. Acabar con la tuberculosis no solamente es una lucha contra la enfermedad, sino también es una lucha para acabar con la pobreza, la inequidad, la vivienda insegura, la discriminación y el estigma, y para extender la protección social y la cobertura universal de salud. Si algo nos ha enseñado la pandemia de COVID-19 es que la salud es un derecho humano, no un lujo para quienes pueden permitírselo. Entonces, con estas palabras vamos a iniciar dónde estamos ahora en la tuberculosis. Como sabemos, es actualmente la segunda causa de muerte por un solo patógeno, solamente después de la COVID. Y según datos de este mismo año, 25% de la población mundial está infectada con la micobacteria y tiene un riesgo de 5 a 10% de progresión a enfermedad activa, lo cual puede aumentarse en ciertas poblaciones, como por ejemplo los pacientes inmunosuprimidos, que es una población con la que particularmente nosotros trabajamos en nuestra institución. El diagnóstico temprano de esta enfermedad y la pronta detección de la resistencia a los medicamentos son la base para detener el avance de esta enfermedad. A manera de antecedentes históricos,
el humano convive con la tuberculosis desde hace miles de años. Está descrito desde la época de Hipócrates, desde los 1500, cuando se asoció la aparición de la escrófula con el de desarrollo de la tisis. En momias prehispánicas, como podemos ver en la imagen, fueron realizados exámenes que concluyeron que estas tenían diagnóstico de tuberculosis ósea a nivel de la columna vertebral, hecho no solo por imágenes, sino también con pruebas moleculares. Esta es una momia que fue encontrada en el área de Colombia. Y bueno, prosiguiendo con los hitos en el desarrollo de esta enfermedad, en los 1800 se desarrollaron los sanatorios, que eran lugares para dar tratamiento inicial para esta enfermedad. Acá podemos ver luego en el año 1882, hay un hito importante, Robert Koch descubrió a la micobacteria como causante de la tuberculosis, y en el año 1895 el desarrollo de la radiografía por Röntgen nos pudo caracterizar clínicamente lo que es la tuberculosis pulmonar. Aproximadamente a inicios de 1900 se desarrolló la vacuna de BCG por Calmette y Guerin, y esto fue un cambio también específicamente para el poder enfrentar a las formas diseminadas, y que se desarrolló inicialmente para vacunar a los niños. Sin embargo, tal vez el mayor hito que cambió la historia de la enfermedad en este tiempo ha sido el desarrollo del tratamiento. Entonces, podemos ver en este pipeline desde el descubrimiento de la primera droga para tuberculosis en el año 1943, que fue la streptomicina, cómo es que se han ido desarrollando y descubriendo nuevas drogas. Pero si podemos ver en la imagen, recién es en la década de los 80 en los cuales se comienza a plantear el esquema que nosotros utilizamos actualmente para tuberculosis sensible, ¿no? Que es el esquema que utiliza 4 drogas con una duración de 6 a 8 meses. Entonces, si podemos ver con respecto a tratamiento, no tenemos ni 100 años de evolución, a pesar de que esta enfermedad nos acompaña miles de años. ¿Y cómo estamos ahora? Bueno, a nivel mundial tenemos estas imágenes. En el año 2016, la Organización Mundial de la Salud planteó el desarrollo de la estrategia Fin a la Tuberculosis, que tenía ciertos hitos que debían cumplirse para el año 2020. Entonces, lamentablemente, con el llegar de la pandemia por COVID-19, estas no se pudieron cumplir. ¿Cómo estamos ahora? A pesar de que se intentó que hubiera una disminución de la tasa de incidencia de tuberculosis en un 20% entre el año 2015 y 2020, solamente se alcanzó un 11% de la reducción. En el número de muertes, el porcentaje que era objetivo era un 35%, solamente se ha llegado al 9.2%. Y bueno, en el porcentaje de pacientes con tuberculosis que enfrentan costos catastróficos como es pérdida de empleo, costos altos en hospitalización, que no puedan solventar gastos mínimos como vivienda y comida. Para el año 2020 el objetivo era que no hubieran pacientes que tuvieran que enfrentar estos costos. Sin embargo, 47% de las personas con TB van a enfrentar estos costos catastróficos para el año 2020. Entonces, como podemos ver acá en esta diapositiva, la incidencia total de tuberculosis a nivel mundial es de 127 por 100.000 pacientes. Pero, ¿cómo estamos en nuestro país? En nuestro país tenemos estos datos que también salen en el reporte global para la tuberculosis en el año 2021. Nuestra tasa de incidencia en el año 2020 es de 116 por 100.000. Ahora, el objetivo era seguir una pendiente hacia la baja. Sin embargo, como podemos observar, entre el año 2010 y el año 2020, prácticamente esa pendiente se ha perdido y estamos viendo una línea prácticamente estable.
Entonces, podemos ver acá con datos ya específicos cómo va nuestra incidencia total para tuberculosis, el porcentaje de cambio que ha habido entre el 2015 y el 2020, que solo ha habido una disminución del 5.4%, que no fue lo que se esperaba. ¿Qué es lo que plantea la OMS entre el periodo 2021 y 2025? Ha separado en 3 listas importantes y de cada una 30 países que tienen o enfrentan las cargas más grandes de coinfección con TB y VIH, las cargas más grandes solamente de tuberculosis y la carga más grande de tuberculosis drogoresistente. Lamentablemente nuestro país logra estar en la última lista. Estamos dentro de los 30 países con la mayor carga de drogo-resistencia, como podemos ver aquí, que son en el esquema los que están englobados en color azul. Y como podemos ver, somos probablemente el único país de las Américas. ¿Y qué ha pasado con la pandemia de COVID-19? Vemos en estas imágenes cómo ha ido la tendencia entre el año 2018 y 2020. Lo que se ha visto es una disminución en la notificación de los casos drogoresistentes, pero eso trae como consecuencia también una disminución en el inicio de los tratamientos. Entonces, cuando nosotros dejamos de notificar casos es porque no los estamos diagnosticando. Y asimismo, si no iniciamos tratamiento, pues el fin que van a tener estos pacientes probablemente sea la mortalidad. ¿Y qué es lo que debemos hacer? ¿En qué se basa todo? El poder tener avances en el diagnóstico y en el tratamiento son lo que nos va a ayudar a bajar esta carga mundial de la tuberculosis, en especial en nuestro país. Obviamente, eso no va a ser suficiente. Hay determinantes sociales que se tienen que tratar a través de políticas de salud, pero nosotros, como médicos, también debemos reconocer y saber la importancia de las herramientas que se nos están planteando. Acá podemos ver los hitos en el avance en el diagnóstico desde que fue descubierto, por ejemplo, la microscopía en el año 1882 por Robert Koch, hasta los últimos pruebas diagnósticas con base molecular, con secuenciación completa del genoma de la tuberculosis, con pruebas de moleculares que se basan en la ampliación de los ácidos nucleicos. Entonces, como podemos ver acá, los hitos importantes en el diagnóstico van desde la microscopía, la radiografía, la utilización del PPD para poder hacer diagnóstico de infección latente por tuberculosis, el desarrollo de los cultivos y finalmente, donde estamos ahora, las pruebas moleculares. En esta imagen pongo a manera de resumen algo que voy a comentar más adelante. ¿Cuáles son los test o las herramientas que tenemos para poder desarrollar un diagnóstico certero y rápido de la tuberculosis? Entonces, vamos a ver aproximadamente la mayoría de estos en las siguientes diapositivas. Muy bien. Importante reconocer que a pesar de que tengamos herramientas disponibles, no todas nos sirven para diagnosticar lo mismo. La fisiopatología de la tuberculosis va a depender de la respuesta inmune que se va a desarrollar también entre el paciente y la micobacteria. Es así que podemos tener casos de infecciones que han sido eliminadas, pero también aquellos en los cuales queda una respuesta inmune que luego puede ser dosada y evaluada hacia lo que es el espectro de enfermedad, que va desde la infección latente, la enfermedad subclínica y la enfermedad clínica y activa. Una misma persona puede pasar por todos estos estadios e incluso se refiere que la importancia de la reacción inmunológica a nivel, por ejemplo, del granuloma en sí, a nivel histológico, es mucho más importante que incluso la respuesta inmune global del cuerpo. Entonces, podemos encontrar la diferencia que tenemos en las pruebas que se nos brindan, ¿no? Desde el PPD, los IGRAS, los cultivos, la microscopía y también qué es lo que nosotros debemos hacer con esos pacientes.
Vamos a hablar en este momento de lo que son las pruebas de IGRA. Estos son estudios que principalmente sirven para hacer el screening de la tuberculosis, es decir, para poder evidenciar una infección por TB. Entonces, son ensayos in vitro que miden la liberación de interferón gamma por las células T, CD4, CD8 sensibilizadas en respuesta a antígenos micobacterianos altamente específicos. Entonces, nosotros hacemos estas pruebas a diferencia del PPD, que tenía ciertas desventajas, como que era que el paciente tenía que venir 2 veces a realizarse y leerse el examen. En esta prueba hay un solo contacto con el paciente. Son pruebas en sangre donde no existe el riesgo de que el paciente haga una reacción fuerte a este estudio. La FDA ha aceptado 2 tipos de ensayos IGRA, que es el TB Spot y el QuantiFERON TB Gold. Nosotros en nuestra institución contamos con el QuantiFERON TB Gold. Como podemos ver, es una prueba bastante simple. Se trata de tener 4 tubos, los cuales están embebidos con los antígenos. En realidad hay uno que es negativo, pero los demás están embebidos con los antígenos micobacterianos específicos. Se toma la sangre, se incuba, se centrifuga y luego se ve por ELISA si ha habido formación de interferón gamma, el cual es medido y comparado tanto con el controles como las respuestas ya sea CD4 o CD8. El tiempo de respuesta de este tipo de examen es de 2 a 3 días como máximo y tiene una sensibilidad agrupada entre un 75-84% y una especificidad agrupada del 75 al 91%. Ahora vamos a enfocarnos en las herramientas antiguas que teníamos para hacer el diagnóstico de tuberculosis. Digamos que lo más extendido a nivel nacional y mundial es la microscopía simple del frutis de esputo con la tinción de Ziel-Nielsen, y podemos saber de que a pesar de que tenemos un tiempo de respuesta el mismo día, es decir, que lo ideal sería hacer este examen y tener el resultado el mismo día, pues también tiene que ver con la logística de los laboratorios que van a desarrollar esta prueba. Como es operador dependiente, la sensibilidad es muy baja y según los estudios que se han evaluado a lo largo de los años, puede llegar a ser incluso menos del 20%. Según este reporte publicado en el año 2020, la sensibilidad agrupada para una microscopía simple va del 32 al 94%, con una especificidad del 50 al 99%. ¿Cómo mejorar eso? En laboratorios de tuberculosis, donde hay la disponibilidad de microscopía de fluorescencia, podemos mejorar la sensibilidad y la especificidad de hacer microscopía. En este caso necesitamos tinción de auramina y como pueden ver esto se ve en la fluoroscopía, más fácil de distinguir incluso que los bacilos teñidos solamente con Ziel-Nielsen, pero se necesita más logística. Por ejemplo, se necesitan microscopios LED que puedan leer incluso en lugares donde no hay disponibilidad de cuartos oscuros. El tiempo de respuesta de este tipo de microscopía también es el mismo día y la sensibilidad incrementa sin llegar a ser tan alta, pero entre un 52 y 97% y una especificidad agrupada del 94 al 100%. Ahora, los gold estándar. Para el diagnóstico de la tuberculosis tenemos un gold estándar que son los cultivos. Entonces, cuando nosotros evaluamos la sensibilidad y la especificidad de alguna prueba nueva, principalmente las moleculares, las vamos a comparar siempre con los gold estándar, que en este caso son los cultivos. Tenemos los 2 tipos de cultivos más importantes, medios sólidos y en medio líquido. Acá están figuras donde podemos observar el medio sólido de Ogawa y Lowenstein-Jensen, que tienen tanto ventajas como desventajas frente a al medio líquido, que es actualmente la prueba más respaldada por la OMS. El medio líquido principalmente se basa en tener un caldo Middlebrook 7H9, como podemos ver en la imagen que está inferiormente, y es lo que vamos a desarrollar ahora. El sistema BACTEP MJIT 960.
Este es un sistema en el cual en el medio líquido se inocula la muestra, que va a ser obviamente descontaminada, y es un medio que está enriquecido y que se le agrega antibiótico. ¿Para qué? Para que evitar el crecimiento de otras bacterias. Entonces, se basa en poder reconocer la fluorescencia que se va a desarrollar cuando la micobacteria consuma el oxígeno dentro de ese medio. Y esa fluorescencia se va a exponer, digamos, a luz UV dentro de las máquinas de BACTEC MJIT. Ese resultado va a ser leído de forma automatizada, y como podemos ver, estas máquinas pueden alcanzar hasta 960 tubos de 7 mililitros para poder hacer, digamos, varios exámenes, gran cantidad de exámenes en un mismo tiempo. Una vez que se lee como positivo, nosotros tenemos la seguridad de que hay por lo menos 10 a la 5 a 10 a la 7 unidades formadoras de colonia, pero luego se debe hacer una baciloscopía simple, donde se va a ver el factor cordonal, como lo podemos ver en la pantalla, que me va a hacer el diagnóstico, porque es específico, de Mycobacterium tuberculosis. El tiempo de respuesta de este tipo de sistema de cultivo de medio líquido es entre 10 y 21 días, con una sensibilidad agrupada entre el 73 y 89%, dependiendo también de la positividad o negatividad del BK de esputo, con una especificidad agrupada mayor al 99%. A manera de resumen, les pongo aquí la diferencia entre los cultivos que tenemos de forma convencional y el cultivo MJIT. Como podemos ver, las ventajas principales del medio líquido, el cultivo de medio líquido, es la velocidad de crecimiento, pero su desventaja es el costo y el riesgo de contaminación al manipular los tubos. Sin embargo, lo más importante es lo que está ocurriendo ahora. Como se lee en la literatura, lo que cambió todo el juego fue el desarrollo de las pruebas moleculares para el diagnóstico de la tuberculosis. En esta imagen podemos ver en celeste aquellas que están respaldadas por la Organización Mundial de la Salud, y en la parte inferior podemos ver aquellas que se están desarrollando de forma emergente. Me voy a concentrar en la que tenemos disponible nosotros y que conocemos un poco más, que es el Expert MTV RIF, que es parte del sistema GeneXpert. Expert se le dice a ese cartucho celestito que podemos ver, y el sistema GeneXpert son las máquinas. Como podemos ver, existen sistemas GeneXpert de varios tamaños. Se han venido desarrollando junto con la OMS la posibilidad de que cada vez estos sistemas sean más pequeños para que puedan ser llevados a, digamos, zonas donde no haya acceso. Entonces, en los sistemas GeneXpert más chiquititos podemos llegar a meter solo 2 cartuchitos, pero en los más grandes se pueden hacer estudios de 16 muestras al mismo tiempo. El tiempo de respuesta máximo es el mismo día, porque es un sistema que se puede desarrollar en 2 horas. Tiene una sensibilidad agrupada entre el 67 y 98%, dependiendo de la muestra, y una especificidad del 99%. Pero, ¿qué es lo importante en el sistema Expert? Es que también nos va a dar la posibilidad de ver una resistencia rifampicina dentro de ese mismo espacio de tiempo, con una sensibilidad del 95% y con una especificidad del 98%. La forma como se maneja este sistema es bastante simple. Se le coloca la muestra, la cual ya ha sido descontaminada, se coloca dentro del cartucho una muestra diluida muy pequeñita, y luego se introduce al sistema GeneXpert. Entonces, como podemos ver, ¿cuánto tiempo está el técnico manejando este sistema? Un total de 2 minutos. Así es como se ve en la pantalla del GeneXpert, cómo salen los resultados. Si se detecta en el medio, si se detecta el ADN de la tuberculosis, si lo puedes detectar desde trazas hasta muy alto, y si hay resistencia a la rifampicina.
Entonces, el año pasado, en una actualización que hizo la OMS, podemos ver cuál es el impacto de utilizar el expert en el resultado de los pacientes. Y creo que es importante notar cómo el uso del sistema expert disminuye mortalidad, incrementa cura, evita que el paciente se pierda, disminuye el tiempo para el diagnóstico y disminuye la mortalidad en pacientes con VIH. Como podemos ver acá, tal vez los outcomes de mortalidad son los más importantes. Mortalidad en general, por hacer 1000 ESPER, hay 7 personas que mueren menos. Y la mortalidad disminuye también en pacientes con VIH, pero a un punto de 19 menos muertes. Sin embargo, siempre nos quedó la duda, ¿solo sirve para la tuberculosis pulmonar? En el año 2018, Cochrane hizo una revisión donde se ve que la sensibilidad y la especificidad del uso del expert MTB-RIF podía servir también para otras muestras. Tenemos desde líquido cefalorraquídeo, fluido y tejido pleural, aspirados y tejidos en nódulo, incluso en orina. Como pueden ver, es muy variable, pero por lo pronto, donde nos interesa más es la especificidad. La especificidad, teniendo un resultado positivo de estas muestras, prácticamente no baja del 90%, excepto en el tejido de ganglio. En el año 2021, en la actualización, se vio también, acá podemos ver para la parte izquierda, la sensibilidad y la especificidad en comparación con los estándares de referencia, tanto microbiológicos y compuestos. Entonces, como podemos ver aquí, principalmente en lo que es tejido cefalorraquídeo, se sigue manteniendo una sensibilidad entre el 70 y 97% y en comparación con el referente estándar microbiológico, que en este caso, como expliqué previamente, eran los cultivos. Otros métodos diagnósticos que tenemos a la mano, como sabemos, estos métodos diagnósticos moleculares realmente son mucho más difíciles de poder lograr. Nosotros tenemos a nivel de el país laboratorios de referencia donde se pueden hacer pruebas de sonda lineal o line prophase, que son los genotype, que nos permiten no solamente ver resistencia a rifampicina, sino también resistencia a isoniazida, y también el genotype MTB-DRL para segunda línea, que nos permite ver la resistencia para quinolonas y para inyectables de segunda línea. Hay otras pruebas que no se cuenta actualmente, por lo menos no que yo sepa, espero que me saquen de la ignorancia, tal vez y es así, que son las pruebas de amplificación isotérmica mediada por ASA y la secuenciación de todo el genoma de la tuberculosis. El último muy importante porque va a ser el futuro del diagnóstico de la tuberculosis. ¿Por qué? Porque me va a hacer una secuenciación completa del genoma, evidenciando zonas donde pueden haber mutaciones que normalmente nuestras pruebas que tenemos hasta ahora no son detectadas. Incluso se han descrito pequeños brotes en zonas de África donde al hacer la secuenciación completa del genoma se han evidenciado nuevas mutaciones de importancia para el futuro. Y este es el algoritmo propuesto por la Organización Mundial de la Salud. No voy a explicar todo eso, simplemente para decir, paciente con tuberculosis actualmente, el primer punto es no solo la vaciloscopía, sino hacer una prueba molecular, la que tengamos a la mano. En el caso de nuestro hospital o de nuestra institución, nosotros tenemos el expert y podemos proveerles principalmente a este tipo de pacientes inmunosuprimidos y oncológicos la posibilidad de hacer un diagnóstico precoz. Para terminar con lo que es diagnóstico, simplemente en esta imagen nosotros podemos ver qué tan lejos han estado las pruebas de los pacientes y qué es lo que tenemos ahora. En el tiempo podemos ver que cuando se empezaron a desarrollar estas pruebas, todas estaban alejadas de los pacientes. Hablamos de laboratorios de referencia de segundo, de tercer orden. Sin embargo, eso ha cambiado. Actualmente ya se trata de hacer un diagnóstico en el
punto de cuidado, en el point of care, estando cerca del paciente y tratar que estas tecnologías estén disponibles incluso en zonas periféricas. Finalmente, un par de acápites con el tratamiento de la tuberculosis. El tratamiento de la tuberculosis va a depender de lo siguiente: un diagnóstico oportuno de la tuberculosis y reconocimiento de la farmacoresistencia, garantizar la adherencia y promoverla, un seguimiento cercano de contactos y tratamiento profiláctico, no de forma general, esto va a depender inclusive entre cada país, pero es bien importante hacer el seguimiento cercano de contactos porque son aquellos los que pueden hacer tuberculosis más cercanamente, como lo dice, cuando tiene un paciente positivo. El seguimiento de los contactos es base para un tratamiento precoz en aquellos. Y el tamizaje de la infección tuberculosa en grupos de alto riesgo. Dentro de este grupo vamos a incluir, por ejemplo, pacientes inmunosuprimidos, pacientes oncológicos, pacientes en pretrasplante, pacientes que se encuentran recluidos de su libertad, y esto es muy importante. Las bases del tratamiento se basan en muy aparte del tratamiento farmacológico, el soporte nutricional, emocional, educación, manejo del enfermo crítico y manejo de las complicaciones que tienen una gran carga, principalmente en nuestro país, como pulmones seculares. Y la otra base es la quimioterapia antituberculosa. Bueno, asegurar adherencia. Desde la década de los 90 se implementó el esquema de DOTS, que actualmente ya se considera controversial, primero porque incrementa el estigma del paciente y porque genera cargas que muchas veces los pacientes no pueden hacer. Y en la literatura actual se promueve cambiar un DOTS por un BOTS, en vez de ser directamente observado, que sea observado a través de video. Obviamente estamos hablando de literatura que se enfoca en primer mundo y la disponibilidad de tener estas tecnologías, pero es algo que se tiene que prever para el futuro. Y obviamente otra cosa importante, evitar reacciones adversas e interacciones medicamentosas, en nuestro caso, en especial con el tratamiento antirretroviral y con la quimioterapia para pacientes oncológicos. ¿En dónde estamos ahora con respecto al tratamiento? Es probablemente esta época en la que más se están desarrollando nuevos tratamientos para tuberculosis. En los últimos 5 años, con la aceptación, digamos, de la bedaquilina, el de la manit y el pretomanit, han habido cambios en especial para los esquemas XDR, pero como podemos ver en esta imagen, y esto ha sido actualizado para octubre del 2021, tenemos gran cantidad de estudios en desarrollo. Para el año 2022, para febrero del 2022, estos son los estudios que se están realizando para nuevos tratamientos o cambios de tratamientos en los esquemas de tuberculosis. Donde más cambios se van a ver va a ser en el manejo de la tuberculosis drogoresistente. Y lo que se plantea para la tuberculosis drogosensible es tratar de llegar a tener tratamientos de corta duración y que de esa forma se aumente la adherencia y se eviten las complicaciones asociadas al tratamiento. Para terminar, en esta imagen, ¿qué es el futuro? El futuro es hacer un tratamiento moderno de la tuberculosis, teniendo todo digitalizado y que el paciente pueda acceder a los sistemas de salud de forma rápida, donde no solamente se le pueda brindar un diagnóstico correcto, sino también un diagnóstico molecular, y que en el primer contacto podamos tener la posibilidad de descartar drogoresistencia y a la vez disminuir el estigma para el paciente de tener tuberculosis, que no es un sinónimo de muerte ni tampoco es un sinónimo de una enfermedad estigmatizante. Esto puede pasarnos a todos, incluso mucho personal de salud tiene este problema. Entonces ahora no es solamente enfocarse en el mejor diagnóstico, el mejor tratamiento, sino también hacer
un tratamiento moderno basado en el paciente. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniela, por esta brillante exposición en relación al tema que nos convoca la tarde de hoy para la tuberculosis y la nueva era. En este contexto, siempre es importante, como mencionó la doctora Salazar, lo que dice la OMS en el impacto que han tenido las pruebas moleculares que van a valorar realmente la carga en el diagnóstico de la tuberculosis. Bien, tenemos entonces a nuestros brillantes panelistas que nos van a acompañar para poder hacer discusión en relación a la nueva era en tuberculosis. Queríamos invitar en primer término al doctor Carlos Saavedra Ramírez, quien es médico neumólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que nos va a acompañar. Nos gustaría, doctor, que nos podría dar algunas pautas. Sabemos nosotros que en el instituto manejamos pacientes con neoplasias sólidas, neoplasias hematológicas, y además tiene el tema de la tuberculosis. Queríamos que nos pueda dar un enfoque de cómo se está abordando la tuberculosis en nuestros pacientes oncológicos. Doctor Saavedra, por favor. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctora Butarra. Gracias por la invitación a esta importante exposición. Gracias, doctora Salazar, por la brillante exposición. Bueno, efectivamente, doctora, ¿no? Como sabemos, la asociación de cáncer y tuberculosis es más frecuente en las áreas donde la prevalencia de tuberculosis es más elevada. ¿Cómo sucede en nuestro país, ¿no? Un país en vía de desarrollo. Es importante destacar que los tumores malignos y las terapias establecidas o instituidas para su manejo parecen crear el ambiente adecuado para que se dé una reactivación de una infección latente de tuberculosis o, más raro, para una infección primaria por micobacterias, ¿no? Es así que, bueno, como sabemos, el tratamiento del cáncer ha cambiado de tal forma que influye en el mayor riesgo de tuberculosis, con la incorporación de nuevas e intensivas modalidades disponibles, como son los anticuerpos monoclonales, la inmunoterapia, y actualmente lo que realizamos en el instituto, el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Es así que todo esto resulta en una inmunosupresión. Especialmente se sostiene por ahí que puede haber una depresión de los mecanismos de defensa mediados por las células T y la producción de interleuquina 10, y se asocia esto con una reactivación de la infección por micobacteria. Esta asociación, esta coexistencia de tuberculosis y cáncer siempre ha sido un dilema diagnóstico debido a la similitud, ¿no?, en su presentación. A nuestro instituto nos llegan muchos pacientes con sospecha de cáncer y que al final resulta siendo tuberculosis, o pacientes que tienen un diagnóstico inicial de cáncer y en el tratamiento o durante el transcurso del tratamiento se asocian a tuberculosis. Es así como ha resaltado bien la doctora Salazar, debemos utilizar todos los métodos disponibles, ¿no?, los bacteriológicos, los histológicos, y recalcar acá la importancia de las nuevas técnicas de diagnóstico molecular que se deben emplear en los pacientes oncológicos, ¿no?, que nos va a permitir un diagnóstico de tuberculosis en estos pacientes. Bueno, nosotros, el servicio de neumología, ¿no?, bajo la dirección de la doctora Butarra, hicimos una revisión importante durante 8 años de los pacientes que asistieron acá a nuestro instituto, y se encontraron en total de los pacientes con diagnóstico histopatológico de cáncer, 130 pacientes con tuberculosis y cáncer, haciendo una tasa de incidencia de 156 casos por 100.000. ¿Y qué vimos además en esta revisión de 8 años? Que las neoplasias hematológicas, si bien es cierto, solo encontramos 47 casos de los 130, pero cuando lo evaluamos en tasa, la tasa de incidencia de neoplasias hematológicas fue de 473 por 100.000 pacientes, frente al 113 para neoplasias sólidas, ¿no? Esto resalta que los pacientes con neoplasias hematológicas tienen 4 veces más riesgo de hacer tuberculosis que los pacientes con neoplasias
sólidas, ¿no? Es decir, las hematológicas tienen más riesgo de desarrollar tuberculosis que las neoplasias sólidas. ¿Qué encontramos también? El cáncer más frecuente asociado a tuberculosis fue el linfoma no-Hodgkin, dentro de neoplasias hematológicas. Dentro de neoplasias sólidas fue los cánceres de cabeza y cuello. En tercer lugar fueron las leucemias, que es una neoplasia hematológica, y en cuarto lugar fue una neoplasia sólida, fue el cáncer de cabeza y cuello, pero el cáncer de cervix, ¿no? Dentro de neoplasias hematológicas, los que ocuparon los dos primeros lugares fue el linfoma no-Hodgkin y las leucemias agudas. Entonces nosotros debemos tener en cuenta esta frecuencia de presentación para poder hacer un adecuado descarte de tuberculosis en estos pacientes que manejamos en el instituto, ¿no? Con respecto a la neoplasia sólida, como ya mencioné, en primer lugar fue el cáncer de cabeza y cuello. Dentro de estos cánceres de cabeza y cuello encontramos cáncer de cavidad oral, cáncer de faringe, laringe, cavidad nasal, senos paranasales, ¿no? Y bueno, glándulas salivales. Por ahí se menciona que puede ser que tiene un similar origen en el tracto aerodigestivo y además está asociada a un cierto grado de nutrición, ¿no? Estos hallazgos de frecuencia que realizamos, de este estudio que realizamos, concuerda con la literatura internacional, ¿no? En primer lugar, está asociado la tuberculosis más a las neoplasias hematológicas y en primer lugar de estas neoplasias hematológicas el linfoma no-Hodgkin, ¿no? Como lo mencioné. Bueno, también quiero resaltar un tema muy, muy interesante, muy importante, que es la similitud de los síntomas entre el cáncer de pulmón y la tuberculosis, ¿no? Siempre hay ese dilema diagnóstico, tuberculosis o cáncer, ¿no? Porque se presentan síntomas similares. Por ahí la literatura sostiene que hay algunos hallazgos clínicos que nos podrían orientar hacia la sospecha de un cáncer de pulmón, como es la edad del paciente, al antecedente de tabaquismo, síntomas tales como disfonía, síndrome de vena cava superior, la disfagia, ¿no? Nos orientan hacia el diagnóstico de cáncer de pulmón. Es por eso que muchas veces la demora en el diagnóstico de estos pacientes de cáncer va a traer pues, una disminución de su supervivencia una vez que inician tratamiento, porque inician un tratamiento un poco retardado, ¿no? Entonces, es por eso importante tratar de llegar a un diagnóstico en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo para malignidad, para cáncer de pulmón y que presentan por ahí algún síntoma atípico, no característico de una tuberculosis. Muchas gracias, doctor Saavedra. En realidad es un enfoque importante en relación a lo que es los pacientes con tuberculosis y neoplasias hematológicas. Queremos invitar con mucho agrado a este panel al doctor Félix Llanos, quien es actualmente el presidente del Comité de Tuberculosis de la Sociedad Peruana de Neumología. Quisiéramos conversar con el doctor Llanos, que un poco nos podría dar algunas luces mayores en relación al diagnóstico de esta nueva era en relación a la tuberculosis. No sé, bienvenido, doctor Llanos, y lo dejamos para que nos pueda acompañar con algunas opiniones. Gracias. Muy buenas tardes, buenas tardes. ¿Se me escucha, sí? Sí, perfecto. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a los colegas de neumología del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Bueno, sí, yo en primer lugar, felicitar a la doctora Salazar por su presentación muy, muy interesante, muy didáctica, para recordar y capacitarnos en lo que es las últimas pruebas que tenemos en nuestro medio para el diagnóstico de esta enfermedad, ¿no? Y mencionar respecto al diagnóstico, quizás algo importante que hay que considerar cuando hablamos del diagnóstico de la enfermedad es el hecho de que no debemos olvidar que el Mycobacterium tuberculosis es, después del neumococo, una de las pocas bacterias, y fue la segunda bacteria en tener un aislamiento genético completo, ¿sí? Pudimos determinar el genoma completo de la bacteria, ¿sí? Y eso nos habla de la importancia que en la ciencia moderna, por decir de algún modo, ha tenido esta enfermedad.
¿no? Cuando uno habla del diagnóstico de la enfermedad, no solamente tratamos o la idea es diagnosticarla con la finalidad de poder tener, vamos a decir, un diagnóstico precoz para dar un tratamiento oportuno, ¿no? No solamente la idea es esa, sino es cada vez la tecnología nos está ayudando a poder hacer un diagnóstico con menos carga basilar, ¿no? Los que hemos aprendido en la universidad que para tener una baciloscopía positiva necesitábamos un buen número de bacterias en la muestra, ¿no? Y con las nuevas tecnologías del GeneXpert, por ejemplo, el número de bacterias se reducen a 10 a la 3 o 10 a la 2, ¿no? 100 bacterias nada más en una muestra. Entonces, eso nos habla de la necesidad de un diagnóstico con menor carga basilar, ¿no? Y menor carga basilar implica irremediablemente que el paciente está en un estadio más precoz de la enfermedad, ¿no? Y lo otra ventaja que nos brindan las nuevas pruebas moleculares, nuevamente en el contexto de que el genoma de esta bacteria ya es conocido, ¿no? Es que nos permite, por ahora, por lo menos el GeneXpert, que es la tecnología que están aplicando en el Neoplásica, nos permite reconocer al gen causante de la resistencia a rifampicina, el RPOB, ¿no? Que es causante de casi el 97% de la resistencia a rifampicina, y por lo tanto nos ayuda a no solo un diagnóstico precoz, sino también nos ayuda a brindar un tratamiento oportuno, ¿no? En el camino van a haber nuevas drogas, en el camino van a haber nuevos esquemas de tratamiento, ¿no? Cada vez se busca acortar más el esquema de tratamiento de tuberculosis, ¿no? Cuando empezó el tratamiento de tuberculosis, los ensayos clínicos de la década del 60 hablaban de 12 a 18 meses de tratamiento, ¿verdad? Y hoy por hoy se está tratando de buscar un tratamiento de 4 meses para sensibles y de 12 meses para resistentes, independientemente de la resistencia XDR o MDR, ¿no? Y uno ve que las drogas van apareciendo, pero casi siempre nos olvidamos de ese impacto que implica el diagnóstico, ¿no? Porque, siendo sinceros, a pesar de que la norma menciona que el sintomático respiratorio, más de 2 semanas de tos con expectoración, realmente ese paciente sintomático respiratorio ya es un paciente tardío, ¿no? Nosotros tenemos que enfocarnos como especialistas, como gente que ve y que gusta de esta enfermedad, en hacer diagnóstico precoces ante la sospecha, ¿no? De ahí la importancia de la penúltima o antepenúltima diapositiva de la doctora Salazar, que lo pasó así de manera superficial, pero yo creo que quizás es una de las más importantes, la que ella ha mencionado con respecto a la evaluación de los contactos, ¿no? Porque allí es donde está el futuro foco también de resistencia, y considerar que todo paciente contacto con una prueba de diagnóstico de contacto, cualquiera que queramos utilizar, IGRA, PPD, de verdad, mucha controversia respecto cuál es mejor, cuál no es mejor, ¿verdad? Cualquiera que queramos utilizar sea positivo, especialmente en el contexto en el que trabajan ustedes en el INEN, debería recibir la profilaxis o el tratamiento, más que profilaxis, borrar esa palabra, también es tratamiento de TB latente, de tuberculosis latente, para evitar justamente la tuberculosis enfermedad, ¿no? Yo creo que muy importante la presentación de la doctora, ha refrescado lo que conocemos de diagnóstico y nos ha presentado nuevas propuestas. Al igual que la doctora, no estoy muy seguro que las últimas propuestas de diagnóstico que ella hablaba, moleculares, de genoma completo en nuestro medio se estén aplicando, ¿no? Por ahora la última tecnología que tenemos es el GeneXpert Ultra, ¿no? Pero creo que es muy importante y siempre tener presente que quizás con el tiempo, como menciona la doctora, el diagnóstico molecular va a ser la clave del diagnóstico de esta enfermedad, como ya lo es de otras, y quizás más adelante en el contexto del Neoplásica también sea el diagnóstico que vayamos o que viremos para el cáncer en general, ¿no? Ok, muchísimas gracias, doctor Llanos, y en su persona agradecer la participación de la Sociedad Peruana de Neumología
quien está compartiendo con nosotros también esta mesa, siendo representados excelentemente por su persona. Bien, queremos dar paso a nuestro panelista, el doctor Edwin Herrera, quien es miembro del equipo técnico del Ministerio de Salud, para que nos gustaría conversar con el doctor sobre, en base a esta nueva era del enfoque de tuberculosis, los aspectos relevantes en el tema de tratamiento. Es importante, sabemos, desde la streptomicina, como se mencionó, hasta los nuevos métodos farmacológicos para el manejo de la tuberculosis. Muchísimas gracias desde ya, doctor Herrera, por haber aceptado participar con nosotros en esta mesa, y lo dejamos en el uso de la palabra con nuestro panelista. Gracias. Muchas gracias, doctora, por la invitación y felicitaciones por el evento. Ha estado muy interesante. Felicitaciones a la doctora Salazar por haber resumido en tan poco tiempo tanta información que es complicada de hacer. Respecto al tratamiento, sí, efectivamente, podemos decir que estamos en un momento en el cual estamos en la capacidad de decir que hay medicamentos nuevos suficientes para diseñar esquemas de tratamiento altamente efectivos. Probablemente no habíamos estado en una condición semejante desde los años 70, en que se descubrió el uso de la rifampicina asociado a piracinamida, y que finalmente completó a finales de los años 70 el desarrollo del esquema oral acortado, que ahora se conoce como esquema sensible, que incluye a 4 medicamentos orales, ¿no? Y este es el estándar actualmente que busca alcanzarse, es decir, un esquema de tratamiento que dure por lo menos 6 meses, que sea con medicamentos de preferencia por uso oral para evitar el uso de los inyectables, que al margen de la eficacia que puedan tener o no los inyectables, representan una limitación para los servicios de salud en su administración y para los pacientes en cuanto a su tolerancia, debido a que hay muchas personas que tienen temor de utilizar los inyectables por periodos muy largos, independientemente de los efectos adversos que puede tener el medicamento. Y la otra cosa importante es que los esquemas deben ser seguros, con una baja frecuencia de reacciones adversas para el paciente. Esto no se había tenido hasta estos años, debido a que los medicamentos que se utilizaron para la tuberculosis multidroga resistente, que es el punto, esa forma de tuberculosis la que nos ha obligado en todo el planeta a buscar nuevos medicamentos, la que ha impulsado el desarrollo de nuevas drogas, pues, ¿no? Y actualmente tenemos ya disponible en el Perú el uso de la bedaquilina, con la reposición del uso del linezolid y también la clofazimina, que se había dejado de utilizar por muchos años. Yo recuerdo que me han contado que se utilizaba clofazimina en los años 80 y 90 en pacientes que tenían mala respuesta al tratamiento inicialmente, como una medida de rescate. Actualmente ya se sabe que es un medicamento que tiene una eficacia adecuada para lograr la curación de los pacientes. Y en el transcurso de los últimos años han ido apareciendo nuevos medicamentos como el pretomanid, que ya ha sido aprobado por la CDC, y ya hay en camino varios estudios que utilizan otras drogas nuevas como el sutezolid, que es un medicamento semejante al linezolid, pero con un perfil de seguridad mucho más aceptable en comparación al linezolid, que tiene una alta frecuencia de efectos adversos, sobre todo neurológicos, y en segundo lugar hematológicos. A pesar de ello, la experiencia que tenemos en el Perú utilizando estos medicamentos es buena, la frecuencia de reacciones adversas severas es baja, mucho menor de lo que se había esperado cuando en el 2014 y 15 se decidió iniciar el uso de bedaquiline o asociado al linezolid, o inclusive cuando en el 2012 se arrancó el uso de linezolid con carbapenenos. La frecuencia de reacciones adversas no ha sido tan alta como se había esperado. Adicionalmente, una de las cosas importantes que ya comentó la doctora Salazar y un poco también el doctor Llanos, es que no solamente basta con descubrir nuevas drogas, es decir, no basta con que yo tenga un esquema para tuberculosis MDR al cual
le agrego, por ejemplo, bedaquiline y con esto podríamos tener un mejor esquema, sino desarrollar esquemas completos para poder tener una evaluación más clara de su eficacia, ¿no? Y esto es a lo que ha apuntado desde el año 2010 la OMS en la idea de poner lineamientos para poder desarrollar nuevos esquemas de tratamiento y no solamente desarrollar nuevas drogas, ¿no? Y esto es importante porque en una de las primeras diapositivas que puso la doctora Salazar, uno ve que desde los años 40, cuando se descubre la utilidad de streptomicina para tratar la tuberculosis, hasta que se desarrolla el esquema oral acortado con las 4 drogas de primera línea, pasaron pues prácticamente 40 años o un poco más, desde los años 40 hasta los años 80, en que se logra estandarizar el esquema sensible, como lo llamamos en el Perú. Y la idea ante la emergencia de la tuberculosis MDR es no esperar a que los medicamentos se vayan añadiendo uno por uno, sino diseñar un esquema en el papel y probarlo, ¿no? Y eso ha sucedido recientemente con el estudio que probó Pretomanid asociado al Linezolid y bedaquiline, que es el famoso esquema BIPAL, que ha demostrado, utilizando drogas con alta actividad bactericida y esterilizante, ser útiles en tiempos de tratamiento tan cortos como 6 a 9 meses, ¿no? Inclusive con dosis altas de Linezolid, con frecuencias más o menos altas de reacciones adversas, pero esto ha permitido lanzar un nuevo reto en el tratamiento, ¿no? Actualmente todavía seguimos pensando, por lo menos en el país, en utilizar tratamientos prolongados con 18 a 24 meses de tratamiento para personas con tuberculosis MDR, XDR, hacer un tratamiento escalonado, ¿no? En la idea de que no tenemos medicamentos, pero yo imagino y espero que en los próximos años podamos utilizar ya los nuevos medicamentos, pero no solamente en esquemas prolongados, sino también en esquemas acortados de administración oral y con un perfil de seguridad mucho mejor del que estamos recibiendo ahora. Y solo para finalizar, si uno está más o menos cerca de los pacientes con tuberculosis y ve pacientes con tuberculosis sensible y resistente, puede haber notado de que los pacientes que tienen tuberculosis extensamente resistente, los que reciben bedaquiline con linezolid, tienen mejores resultados de tratamiento en comparación a los pacientes que reciben solamente el esquema para MDR convencional, que incluía la fluoroquinolona inyectable de segunda línea. Esta diferencia en donde los pacientes con tuberculosis XDR tienen una tasa de éxito de tratamiento por encima del 80% en comparación al 65% de los que tienen esquema para MDR, nos debería impulsar a aplicar o implementar el uso extenso de las nuevas drogas en los pacientes con tuberculosis multidroga resistente. Y es una idea del Ministerio de Salud y del Programa Nacional de Tuberculosis el implementar en un futuro no muy lejano, probablemente en el transcurso de este o el próximo año, el uso de los medicamentos nuevos para ya todos los pacientes con tuberculosis MDR, como recomienda la OMS desde el año 2018, cuando se modificaron radicalmente la clasificación y las guías de manejo de la tuberculosis multidroga resistente en el mundo. Ok, muchísimas gracias, doctor Edwin Herrera, por su excelente enfoque en relación a lo que es el manejo del tratamiento. A nombre de nuestro comité de tuberculosis, en su persona agradecer a la estrategia de tuberculosis del Ministerio de Salud por habernos permitido el apoyo importante de los participantes que hemos tenido para este evento, ¿no? Estamos agradeciendo, estamos bordeando alrededor de los 339 participantes. Queremos agradecer por la excelente exposición a la doctora Daniela Salazar, agradecer igualmente al doctor Félix Llanos, presidente del Comité de Tuberculosis de la Sociedad Peruana de Neumología, al doctor Edwin Herrera, quien es miembro del equipo técnico de prevención y control de tuberculosis del Ministerio de Salud, al doctor Carlos Saavedra, quien es miembro del equipo de neumología de neoplásicas. Queremos manifestarle a la doctora Salazar que tenemos innumerables felicitaciones por la excelente ponencia que ha tenido, que ha sido bastante enriquecedora para el personal de salud que está viendo esta ponencia. Igualmente agradecer a todos el personal de salud que se ha podido conectar con nosotros para poder escuchar esta nueva era en el avance de la tuberculosis.
agradecer al equipo de comunicaciones que nos han permitido el poder realizar esta actividad en el marco del Día Mundial de la Tuberculosis. Son más felicitaciones que recibe la doctora Salazar, y con esto, en aras de tiempo, vamos a concluir nuestra actividad, nuestro webinar, y nuevamente agradeciendo a todo el personal de salud que nos ha acompañado durante esta hora. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.